Oiga, qué gusto nos da que nos acompañe en esta noche de miércoles 14 de julio de A Ocho Columnas. Gracias a este esfuerzo que hace la Dirección de Radio y Televisión de Veracruz, que ya próximamente vamos a estar digitalizados en su totalidad el próximo año. Un abrazo a Víctor Hugo Cisneros, este gran esfuerzo de Radio y Televisión de Veracruz, a la Subdirección de Noticias para la producción de este programa informativo y de reflexión. Habrá intercambio de puntos de vista, de ideas, con el presidente vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, don José Cervantes, que el próximo mes de agosto estará cumpliendo ya prácticamente 5 años en el cargo. Ya llevó la elección del 2018, la elección presidencial, ya llevó las elecciones intermedias y también ya están organizando la consulta popular que se va a llevar a cabo el 1 de agosto. Pero bueno, primero presento a don Josué y después presentaré a estos dos grandes periodistas a quien voy a acompañar en esta noche en A8 Columnas. Señor presidente, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está, don Josué? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, don Josué. Ilcia Trujano, gran periodista de Oliva Noticias. Ilcia, qué gusto me da saludarte. Muchas gracias, amigo. Gracias a la invitación a RTV. Consejero Huguito, un gusto saludarlos. Buenas noches. Y Hugo Arezureta, que no necesita presentación, un extraordinario presentador de noticias y gran reportero que además nos enorgullece momento a momento aquí en Radio Televisión de Veracruz. Hugo, qué gusto, ¿cómo estás? Gracias por tus palabras, amigo. Muy bien, contento de estar aquí y compartir espacio contigo. No se nos ha dado mucho. Yo no te veo que hayas votado, pues ya tiene 2 meses borrando de la votación. Bueno, el tema es eso, precisamente la consulta popular. Pero antes de llegar a ese asunto, sí me gustaría, don Josué, hablar en términos generales del proceso electoral. Creo que la gente en una elección intermedia se volcó a la votación. 62% de los sufragios, obviamente aquí nada más se renovó el Congreso local, las alcaldías, y en la cuestión que a usted le compete, que es la cuestión federal, fueron 20 distritos donde estos diputados estarán representando a los veracruzanos en el Congreso de la Unión. Quisiera comenzar con eso, cómo le fue en este proceso, y después a 2 meses, qué es lo que están haciendo, porque bueno, la elección cuesta una cosa, las casillas fueron más, y luego ya hablaremos de esta consulta popular. En términos generales, ¿cómo le fue en junio? Sí, es correcto. Bueno, pues la jornada del 6 de junio fue una jornada intensa, con mucha participación ciudadana, desde la ciudadanía que aceptó estar en las casillas. Recordemos que son ciudadanos quienes reciben la votación, no trabajan para el INE, sino voluntariamente acuden a apoyar a los vecinos para recibir su voto. Hubo una buena aceptación a pesar de los márgenes de pandemia en que nos encontrábamos. Sí. Ya había tenido el INE elecciones en pandemia en Coahuila y en Hidalgo, recordemos, el año anterior, y se tenía la expectativa de si la ciudadanía respondería, y afortunadamente... ¿Y había focos rojos también? Había focos rojos. De hecho, bueno, eso propició que se postergaran estas elecciones. Tendría que haberse celebrado antes y se llevaron hasta octubre. Entonces, bueno, con estas expectativas, afortunadamente que no se cumplieron, porque teníamos la preocupación de qué tanto podríamos lograr concitar a la ciudadanía. Y bueno, pues felizmente una gran respuesta se reprodujo el 6 de junio. La ciudadanía, no solamente en las casillas para recibir la votación, sino también para votar. Y más en Veracruz. El promedio nacional es del 52%. Del margen de participación, y en Veracruz tenemos un 60% de participación. La gente votó todavía más en Veracruz que en otras partes de la República Mexicana. Pero ahora viene un reto mayor, un reto importante e inédito, diría yo, que es la consulta popular, donde el 1 de agosto el INE tiene que organizar esta consulta y tendrá también, pues no sé si capacitar a la misma gente que apoyó hace un par de meses. ¿Cómo se lleva a cabo el organigrama para la consulta popular? Sabemos que fueron 10,000 casillas para las elecciones de junio. ¿Cuántas casillas habrá en Veracruz de las 56,000 que habrá en todo el territorio nacional? Sí, justamente el domingo 1 de agosto tendremos este ejercicio novedoso de la consulta popular, por primera ocasión en el país, en el ámbito federal. Y en efecto vamos a instalar, como en una elección convencional, vamos a instalar mesas receptoras de la votación en un número reducido por una cuestión de presupuestación. El 6 de junio se instalaron en Veracruz 10,825 casillas. Ahora estamos proyectando y se aprobarán el día 16, el viernes 16 se aprueban en definitiva. Este viernes se aprueban, de julio. Así es, se aprueban en definitiva las 3,659 mesas receptoras que están proyectadas. Estas mesas las vamos a instalar
en las localidades y en los centros de población donde tengamos un mayor número de ciudadanas y de ciudadanos para acercar lo más posible a la mesa. Y aquellas localidades donde en el 6 de junio instalamos una casilla y en esta ocasión no podremos hacerlo, pues procuramos que fueran localidades cercanas a las casillas para que la ciudadanía no tenga que trasladarse unas distancias pues mayores o considerables. Ilse Trujano. Es decir, consejero, gracias. Se están dando todas las facilidades para que, bueno, este ejercicio ciudadano tenga el éxito esperado, porque tengo entendido que se espera pues un 40%, ¿no?, de resultado de la población ya al concluir la jornada. Sí, estamos precisamente procurando instalar estas mesas, insisto, donde hay más ciudadanas y ciudadanos, acercar lo más posible la mesa a los domicilios de las personas que habrán de votar. Si fueron funcionarios que ya participaron el día 6 de junio, tienen esa experiencia, les estamos dando ahora notificando y dando una capacitación para actualizarles en temas de la consulta popular. Va a ser un trabajo mucho más sencillo en términos de escrutinio y cómputo respecto de lo que fue la jornada del 6 de junio. Y sí, la ley dice que para que la consulta popular, el resultado de la consulta popular, ya sea que la gente que va a votar se pronuncia mayoritariamente por el sí o mayoritariamente por el no, se requiere de una participación de al menos el 40% del listado nominal para que sea vinculante. Entonces, bueno, nosotros estamos poniendo todos los elementos para que así ocurra y vote no solo el 40%, pues no se pueda participar mucho más población. Digo, lo ideal sería podernos acercar al menos a la experiencia del 6 de junio, que fue muy exitosa. Pero habrá cobertura en todas las regiones. Sí, efectivamente, todo el estado está cubierto, los 20 distritos, en promedio alrededor de 100 y tantas casillas unos con otros, para poder acercarnos a la población. En un país como el nuestro, a mí se me hace un ejercicio muy importante, derivado precisamente en esta consulta que habla eficientemente en principios de veracidad y justicia. Históricamente, las consultas públicas, que también se les ha hablado como sufragios o votos de cuestión público, es un ejercicio muy importante. Ahora con esta situación de la pandemia, ¿qué tan complicado va a ser? Y sobre todo en la difusión. Creo que estamos ya muy cerca en esta fecha. Inician mañana, de hecho. Entonces, si nos puede hablar un poquito este panorama. Sí, claro. Es la primera vez a la que vamos a una consulta popular en esta posibilidad de que la ciudadanía pueda involucrarse directamente en la toma de una decisión que es trascendente para el país. En tanto que somos muchos ciudadanos y ciudadanas ya en el país, pues no podemos reunirnos como en la Grecia antigua, en el ágora, para tomar las grandes decisiones. Por eso es que elegimos a nuestros representantes populares, como ocurrió el pasado 6 de junio, quienes toman estas decisiones. Entonces, el ejercicio de la consulta popular es un ejercicio de democracia directa que permite que la ciudadanía opine, se involucre, se apropie del espacio público para poder pronunciarse en un sentido o en otro respecto de esos temas trascendentes. ¿Con el mismo padrón? ¿Va a ser el mismo padrón? Sí, actualizado el padrón, efectivamente. Fuimos a un padrón el 6 de junio. Empezaron a operar nuevamente los módulos a partir del día 7 y hasta el día 7 de julio cerramos estos trámites para poder tener ya nuestra foto de nuestra lista nominal, con la que vamos lo más actualizado posible al 1 de agosto. Perfectamente. Ahora, pero dicen por ahí que pues, la justicia no se consulta, las leyes no se consultan, y esta consulta popular lo que estriba es, obviamente con la semántica y con la pregunta cambiada, y muchos dirían que rebuscada, es para juzgar a expresidentes, si se debe o no juzgar a los expresidentes o a los funcionarios públicos. Pero creo que la ley no se consulta, ¿o sí? Justamente es lo que razonó la Corte al momento de revisar la constitucionalidad de la pregunta, como fue planteada por el jefe del Ejecutivo Federal. La pregunta iba planteada justamente a llevar a cabo estas acciones para revisar decisiones pasadas de expresidentes de la República con nombres propios. Entonces, la Corte razona que eso podría podría atentar contra los derechos humanos de estas personas, y que sería prejuzgar sobre su condición, y además, bueno, hay un principio de presunción de inocencia que se debe establecer. Por eso modifica la pregunta y lo que hace es poder ampliar el abanico
para que estas acciones que se lleven a cabo, estos esclarecimientos de hechos pasados, sea hacia todos los actores políticos relevantes del pasado. Obviamente los expresidentes están en tanto la figura políticos relevantes, bueno, están incluidos, pero no son los únicos. No va dirigido específicamente a tales personas, sino que el abanico es muchísimo más amplio. Cualquier funcionario de un nivel que haya tomado una decisión relevante y que esa decisión eventualmente hubiera causado algún agravio a la población, a una parte de la población, podría estar siendo parte en el supuesto, lo que se platicaba hace un rato, de que participe el 40% al menos del listado nominal. Si no se llega al 40%, ¿no los van a sí. investigar entonces? Es que es muy importante el tema, puede ser muy apasionante. Sí. Por eso hay que revisar con cuidado. Quien tenga más interés, ojalá así fuera, de la ciudadanía, revisar la resolución de la constitucionalidad que hace la Corte, es el expediente 1/2020. Porque justamente en la resolución, la Corte dice, a ver, no se va a preguntar, esta consulta no es para ver si penalmente se procede en contra de alguien, porque eso no se puede consultar ni se debe consultar. Eso ya está en la ley. Y si la ley y si hay un delito de por medio, si hay pruebas, si hay elementos, procédase. Algo que punto. perseguir, ¿no? Así es. La Corte dice, no se debe cuestionar, no se debe consultar sobre aquellas obligaciones que son regladas, dice la Corte, o sea, lo que son imperativos, lo que es una obligación legal de los servidores públicos. Eso está fuera de lugar, fuera de la consulta. Lo que se va a investigar son lo que identifica la Corte como facultades discrecionales. Hay toda una teoría en torno a eso, no es un tema tan simple. Yo incluso no me declaro no ser la persona competente para hablar mucho más de ello. Creo que habría que preguntarle, tal vez algún constitucionalista puede dar una mejor opinión de qué son estas facultades discrecionales. En términos generales serían, según la doctrina, aquellas donde el actor político, el funcionario público que corresponda, cuando lleva a cabo un acto de autoridad, tiene posibilidades de tomar alguna decisión en distintos sentidos o incluso eventualmente quizá no tomarla, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a consultar, es, a ver, población, ciudadanía, ¿deseas, sí o no? Porque es la respuesta categórica, sí o no, que se lleven a cabo estas acciones para que se puedan esclarecer hechos del pasado de actores políticos, más o menos es lo que contiene la pregunta. Y si dicen sí, tiene que ser el 40%. Eso es interesante también. Tiene que participar el 40%, sí, al menos, para que sea vinculante, o sea, que obligue a las instancias competentes, concretamente al Poder Ejecutivo, así lo señala la resolución de la Corte, y el Poder Legislativo. Tiene que participar al menos el 40%, y de ese 40%, participar mayoritariamente por el sí o por el no, según se pronuncia la gente. Ya. Para eso están las mesas receptoras, para eso va a haber la papeleta. La papeleta trae la pregunta concreta, la podemos leer en este momento con mucho gusto, y la posibilidad de responder sí o no. No tiene que ser el 40% del sí ni el 40% del no. El 26 y el 15, la participación el 30 y el 10. Mayoritariamente por el sí, mayoritariamente por el no, con tal de que al menos participe el 40%. Eso lo haría vinculante. Incluso el no, si el no mayoritariamente gana, ¿no?, en esta contienda, llamémoslo así, pues entonces ya no se podrían llevar a cabo estas acciones. Pero insisto, de facultades que son discrecionales, no de las que están mandatadas en la ley, porque justamente lo que se plantea aquí, y se ha dicho públicamente mucho, es que la ley no se consulta. Efectivamente, la Corte dijo, no vamos a consultar lo que ya dice la ley. Lo que ya dice la ley, cúmplase. No hay para dónde hacerse. Consejero, si me permite retomar el tema del padrón, ¿qué pasó con esta depuración que hubo al cierre? Tengo entendido fueron unos días atrás en que, bueno, ahí concluyó, ¿no? Quienes renovaron datos y actualizaron su credencial podrán participar en esta consulta. ¿Disminuyó o qué variación hubo en el padrón electoral? Tenemos una ligera variación a la alta, muy leve. Creció. Poco tiempo el que funcionó los módulos entre que concluyó la jornada electoral y estamos haciendo el nuevo corte para la consulta. Lo depuramos en muchos sentidos, algunos cambios de domicilio, jóvenes que se dan de alta por primera vez. Aquí es importante resaltar que algunas personas que tenían su credencial que ya había fenecido en 2019-2020,
no era obligatorio que las sustituyeran. Y de eso, pues, solamente se renovaron algunas pocas. Hay todavía un número importante de personas que tienen su credencial, que ya tiene 11 años, las vencidas en 2019 y las vencidas en 2020, también con 10 años de vigencia, pero que continúan vigentes. Están vigentes para el 1 de agosto, para este proceso, para esta actividad, sí, de la consulta popular, y para identificarse incluso aunque cualquier instancia también, de tal manera que la ciudadanía puede acudir a votar. Estamos hablando de alrededor de casi 200,000 personas que tienen este tipo de credenciales, 38,000 más o menos con credenciales 2019 y alrededor de casi 150,000 con credenciales 2020. Y todas estas personas, todas van a aparecer en el listado nominal, el 100%. El hecho de que estemos instalando menos mesas en relación de las que se instalaron el 6 de julio, no implica que se redujo el padrón. No, el padrón es el total. Casi 6 millones de ciudadanas y ciudadanos en nuestro padrón en lista pueden nominal. votar. Pueden votar. Bueno, va a haber una sí papeleta no. para cada quien por el sí o por el no, efectivamente. Sí. Pero obviamente, ahorita perdón, Hugo, pero obviamente si no está mi casilla, en este caso, en la escuela donde yo voté en junio, ¿dónde investigo para ir a votar o a dar de nuevo el sí? Claro, esa es una muy buena pregunta. El día 16 de julio se aprueba en definitiva el número de mesas que vamos a instalar en Veracruz. Si no cambia nada, serán 3,659. Y el día 19 hacemos una primera publicación y empezamos a darle difusión a través de un medio que es el tradicional del INE, el ubica tu casilla. Entonces, ingresando a internet del INE, INE.mx, hay una liga que nos lleva y con el número de la sección electoral, que es un dato que aparece al frente de nuestras credenciales, así dice, sección, son 4 dígitos, 30, incluyéndose efectivamente, o incluso la 0012, ¿no? Y con ese número se digita y vamos a poder ubicar dónde va a estar la mesa receptora según el domicilio de cada persona. Muy bien, yo quiero retomar lo de la pregunta, se me hace muy importante, sobre todo para llevar el mensaje a la ciudadanía. Esta pregunta que en octubre de 2020, precisamente la Suprema Corte la plasma, y me gustaría ir desmenuzándola porque se ha hablado mucho de enjuiciar a presidentes cuando son actores políticos. También se ha hablado mucho de la cuestión del periodo, se ha hablado del 88, cómo va a quedar o cómo queda precisamente eso, y temas, por ejemplo, ¿qué temas centrales se va a tomar en cuenta en cuestión de los actores políticos en sus acciones como tal? Es decir, se habla mucho de derechos humanos, por supuesto, pero delincuencia organizada u otros temas, ¿eso va involucrado en dicha pregunta? Le voy a dar lectura a la pregunta. A ver, un redoble. A ver, ¿cómo va la pregunta? A ver. Dice así, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Es así como dice la pregunta. Nótese que no habla de ciertos cargos, ni mucho menos de nombres de personas. Es genérica. Y así va a venir plasmada exactamente en la papeleta. ¿Así va la pregunta? A ver, ¿Esa es la pregunta? A ver, dígala otra vez. Esta es la pregunta. La pregunta es, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y respuesta sí o no. Y la papeleta Y si tiene un decimos recuadro sí, para el sí ¿qué y un procede recuadro para el entonces? no. Y si es sí, Si se dijera sí y con la condición de que participe al menos el 40% del electorado de la lista nominal, entonces tendrán que echarse a andar todas estas acciones a partir de, insisto, las facultades discrecionales de los órganos competentes para ver que el esclarecimiento de hechos, ¿cuáles? Bueno, los tendrá que determinar. entonces todo eso va para largo. Sí, ese ya Es un otro gran proceso. ejercicio, efectivamente.
¿no? Entonces, a ver, la primera condición es que la ciudadanía participe, que se informe, ¿no? Que se informe bien cuál es la pregunta, cuál es el alcance, de qué se trata, que hay casillas, que es valioso participar, que el voto cuenta, y luego que haya, pues, de esa participación mínima que obliga a la vinculación en el sí o el no. Yo debo mantenerme en un margen neutral respecto de no promover el sí, no promover el no. Lo que yo debo promover es la participación. Perfecto. Ahora, ¿tienes otra cosa? Bueno, era en ese sentido, ¿no? Que es promover esta acción, esta, pues, incluso acción democrática de la propia ciudadanía, porque mandar el mensaje así a la propia ciudadanía, o sea, con toda la pregunta, pues sí, como que se va a sacar de onda, ¿no? En ese sentido. Entonces, el trabajo en medios de comunicación, en difusión sobre todo, va en relación a eso, a que sea un ejercicio democrático del sentido de la propia ciudadanía. En efecto, la difusión que va a hacer el INE, y la va a hacer a través de los tiempos que administra y que le corresponden al INE en radio y en televisión, es a partir de mañana, como bien se dijo, a partir del 15 de julio y hasta el propio día de la consulta, es en el sentido de que la ciudadanía sepa que hay una consulta, que están las mesas dispuestas, el sentido de qué dice la pregunta, ¿no? Y una breve explicación de en qué consiste, sin pronunciarnos en ningún sentido respecto de que la ciudadanía vote por el sí o por el no. Claro. Nosotros debemos mantenernos el tonito, ¿no? todo el tiempo la forma neutrales. De decir la pregunta, ¿no? ¿Va? Ahora, estoy enterándome que también va a haber veda electoral, que por ejemplo los gobiernos, en este caso Veracruz, no puede impulsar, no puede difundir la obra que está haciendo por esta pregunta, pero aquí ¿por qué tendrían que suspender? Bueno, la primera respuesta tendría que ser porque así lo dispuso el legislativo, ¿no? Sí. Hay una obligación legal de que mientras esté la consulta popular, esté el periodo de difusión, no haya difusión de obra pública, no que se suspendan los programas de gobierno ni que no sirvan ejecutivos. Pero si vayan a inauguraciones, estas cosas. No se puede inaugurar. Pero no le veo el caso. Bueno, allí habría que entrar un poquito pues en el nivel no quiero especular, estoy obligado al principio de certeza. Yo entiendo que implica que si algún ente de gobierno se sabe públicamente que podría estar inclinado hacia el sí o hacia el no, el hecho de hacer obra, de difundirla, podría influir en el ánimo de la ciudadanía de como que apegarse a la postura. Lo que digan ellos. Lo que diga el funcionario, ¿no? La funcionaria pública, ¿no? Está inclinado al sí, está inclinado, pues a lo mejor siento afinidad más por la persona que por el sentido de la pregunta y me puede orientar. Entonces, mañana no puede haber difusión de obra. No debe haber difusión de obra, efectivamente, en ningún sentido. No debe haber pronunciamientos al respecto. Hubo un plazo para que los entes públicos que requerían seguir difundiendo en función del tipo de programa que ofrecen, particularmente educativos, de salud, le consultaron al INE si podrían hacerlo y el INE ya se pronunció, ya dijo quiénes pueden en un momento dado llevarlo a cabo. Los demás entes que no lo solicitaron tendrán que mantenerse sin la posibilidad de difundir. Perfectamente. Ilsa, ¿tienes algo? Básicamente es el esquema de un proceso electoral igual, ¿no? No promoción de obra pública. Muy, muy similar, efectivamente. Se cuida el 134 constitucional. Eventualmente pudiera haber algún inicio de un procedimiento si hay una queja, un procedimiento especial sancionador. Pudiera haber alguna sanción al respecto y por eso pues la invitación a que pues nos ciñamos al ejercicio, ¿no? Permitamos que el INE sea que haga esta gran difusión. Y comienza mañana este periodo, o sea, termina hoy en la noche, en un ratito más. Como miércoles cuando hace la campaña los candidatos, así sería aquí, ¿no? Es correcto, para entes de gobierno es correcto. Así esta parte. Hoy en la noche tendría que dejar, bueno, ya para estas horas que nos encontramos, pues ya no debiera haber. Pues y eso que el béisbol acabó tarde, pues ya ahorita ya no pueden hacer nada, claro. Así es. Don Hugo. Gracias. Igual los protocolos en la jornada, es decir, los mismos lineamientos, incluso se hablaba de lo de la foto, recordarán, ¿no? De la boleta, en ese sentido sigue igual. Justamente los mismos elementos que ya tenemos muy ensayados en términos sanitarios son los que vamos a estar instrumentando para la consulta. Es decir, la ciudadanía tendrá que llegar con cubrebocas, si no la tiene, se la vamos a proporcionar y mostrar su credencial sin pasar la mano a mano, solo para poderse identificar, permitir que se le tome, se le pueda aplicar gel sanitizante, habrá toallitas sanitizantes, pueden llevar su propia pluma, por cierto, claro. Que también tenga alguna
duda o tenga necesidad respecto de ello, bueno, pues que llegue su propio marcador, aunque vamos a tener marcadores, por supuesto, en las casillas. Perfectamente. Vamos a hacer una pausa, señor presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, para seguir hablando de este asunto. Vamos a hacer una pausa, pero yo le quiero preguntar a don Josué, pues sí, yo veo que está muy dedicado, ya hay una organización, pero ¿y de cuánto? ¿Cuánto va a costar? Pues esto no es así nada más de saliva, ¿no? Le vamos a preguntar, ¿cuánto le va a costar al INE este esfuerzo? Pues está el presidente de la Junta Local del INE y dos extraordinarios periodistas frente a usted, a 8 columnas, en un programa que usted pidió. Usted pidió este programa y por eso lo que usted ordena aquí se lo hacemos en Radio Televisión de Veracruz acerca de la consulta que se va a llevar a cabo el próximo 1 de agosto. Ya donde decía don Josué cómo van a estar establecidas las mesas, lo van a saber el próximo viernes, cuántas van a ser, más de 3.500 mesas para que usted vaya a votar por el sí o por el no. Le vamos a pedir al ratito que nuevamente nos recuerde la pregunta para que se familiarice en ella. Nos hablaba de los protocolos también para ir al sufragio, es el mismo padrón, y pues yo le preguntaba, que yo lo veo muy participativo y yo veo que la gente quiere entrarle también a la capacitación y quieren entrar a este ejercicio también para colaborar y ayudar, pero pues ¿de cuánto hablamos? ¿Cuánto va a costar esto, don Josué? Bueno, estamos hablando... ¿Y de dónde viene ese recurso también? ¿Cuánto cuesta y de dónde viene? Claro. Estamos hablando de un poco más de 500 millones de pesos. Pero a nivel nacional. A nivel nacional. El INE hizo una proyección inicial de alrededor de 104,000 casillas en el país, lo que implicaba casi 1.500 millones de pesos. Se solicitó así a la Cámara de Diputados, no hubo esa posibilidad. Bueno, a la Secretaría de Hacienda. Es que el INE es muy caro. Los Dice el procesos presidente, electorales... El INE es carísimo y los sueldos son estratosféricos. ¿Sí son caros los sueldos? Implica una inversión pública en la renovación de nuestros cargos. Sí. Eso da para toda una charla también, ¿no? Sí, claro. Hay que considerar todas las medidas y los candados de seguridad que cuestan las elecciones y los recursos que se ministran en los partidos. En fin, aquí la ventaja en este caso particular es que si bien va a costar alrededor de 500 millones de pesos esta consulta, son recursos que no son adicionales, sino que ya estaban presupuestados para el proceso electoral. Hubo la posibilidad de algunos ahorros gracias a algunas ofertas económicas. Cuando el INE adelanta el pago de lo que son las boletas del pasado proceso el 6 de junio, hay una consideración en el costo, un poquito más de 140 millones de pesos de ahorro. Reciclamos algunos materiales, ahí se ahorraron casi 150 millones. En fin, eso permitió juntar esta bolsa de alrededor de poquito más de 500 millones de pesos, que es la inversión en esta. Que es la tercera parte de lo que ustedes pedían. Sí, efectivamente es una tercera parte y por eso es que estamos hablando de que estaríamos instalando en el país a poquito más de 57,000 mesas receptoras y no las 104,000 que se estarían proyectando. ¿Y Veracruz cuánto aporta? ¿Sería el 10%? ¿Sería aquí como unos 50 millones en la organización? Es difícil estimarlo porque hay muchos costos que se ejercen desde el ámbito central. Entonces sería complicado poderlo desagregar para el Estado de Veracruz. Pero entonces, por el ahorro que hace el INE, se pudo sacar más allá de 500 millones de pesos para organizar la consulta popular, para capacitar también a toda la gente que participó en junio. ¿Será la misma que va a estar en agosto? Sí, en efecto, la ciudadanía que estuvo el 6 de junio recepcionando y contando los votos, ahora le estamos buscando nuevamente para que nos apoye. Ya tenemos un avance muy fuerte, muy importante. Estamos muy por encima del 80% ya de ciudadanía que ha aceptado participar y que le estamos dando un curso de actualización. Y eso implica la erogación de recursos porque contratamos nuestros instructores asistentes, lo que en el proceso fueron los CAES, que van a la casa de los ciudadanos a tocar las puertas, a decir, abren la puerta al INE, ¿no? Para darle la buena noticia de que nuevamente nos van a acompañar y darles este curso. Ese capítulo 1000 es una inversión importante. Eso es parte de la derrama económica que puede ser positivo de un proceso electoral si se le ve de esa manera. O sea, genera espacios laborales, el INE, de hecho, López en su momento
para que la ciudadanía pues, le preste el servicio, pueda tener un ingreso y pueda llevar a la casa. Eso implica derrama económica y que también pues, motiva la economía de la entidad. Eso es un factor importante que también hay que ver en la inversión de lo que es un proceso electoral. Pues yo no sé qué piense Ilse, no sé qué piense Hugo, pero yo veo a Josué, lo veo usted, señor presidente, muy entusiasta, muy para adelante para organizar esta consulta popular, contrario a lo que dicen en el centro, que el INE anda renuente en la organización de esta consulta popular. He escuchado en las mañanas, he escuchado al presidente que el INE no ha querido contribuir y que no se apriete el cinturón y que no podría haber más ahorro, que no le querían entrar ustedes al toro. Si me permite esa expresión que no es guerrerense, ya que estamos hablando del toro. Bueno, hay que ser respetuosos de las posturas de los actores políticos, ¿verdad? Nosotros tenemos un mandato constitucional, un mandato legal y tenemos la obligación de cumplirlo a cabalidad. Hay una instrucción muy precisa de nuestras instancias superiores en el INE de que hagamos todos los esfuerzos y las elecciones se hagan con la calidad, exactamente la misma calidad de que hacemos un proceso electoral, hagamos esta consulta popular. ¿El INE se tiene que ir a la Secretaría de la Función Pública, depender de ella? Este también es todo un tema, ¿no? A ver, ¿cómo nace el IFE hacia los 90s? Que ya tiene usted 27 años en él, por cierto. Sí, justamente, felizmente los acabo de cumplir el 1 de julio, gracias. Sí. Hacia los 90, después de venir de elecciones muy cuestionadas, además está muy estudiado el fenómeno, y de ir abriendo el formato democrático. Nada más, no a la Secretaría, al Poder Judicial, que dependiera el INE del Poder Judicial, es lo que estaban argumentando. Perdón. Sí, se hicieron algunos planteamientos de que pudiera judicializarse, pudiera depender incluso de la Secretaría. Me confundí por el IBAI, que quieren que el INAI se vaya a la Secretaría de la Función Pública y que el INE se vaya al Poder Judicial. Pues el gran logro de quien tomó la decisión en su momento, esa decisión política trascendente, de desvincular al Ejecutivo Federal del órgano que hace las elecciones. Recordemos que cuando nace el IFE, incluso todavía la elección de 1991 es presidida por el entonces secretario de Gobernación. De Gobernación, sí, ¿no? Sí. Es hasta la reforma del 96 donde sale el secretario de Gobernación y el INE alcanza su plena autonomía. Y eso le da toda la posibilidad de maniobra, de que no haya injerencia de ningún tipo de actores políticos en la toma de decisiones del INE. Los partidos políticos están en la mesa del INE y les escuchamos, dan su opinión, discuten, en fin, pero es el INE el que toma las decisiones al marco de los principios rectores. O sea, hay principios rectores que nos mandatan la independencia, la imparcialidad, el que no tengamos influencia de ningún tipo, ni sesgos, ni mucho menos. Eso me parece que es el gran logro, el gran valor del INE, y me parece que es lo que hay que conservar. Lo ha dicho muchas veces el doctor Lorenzo Córdoba. Él dice no hay necesidad de una reforma, lo estamos haciendo muy bien, pero si fuera el caso, pues revisemos otro rubro. Pero hacer una nada reforma, más, no se descuide en esa reforma todo lo que se ha ganado, ¿no? Que no se pierda, sobre todo esto, el que el árbitro pueda tomar decisiones sin injerencias de ninguna especie. Consejero, ¿qué alcances tendrá el observador ciudadano en este ejercicio del 1 de agosto? Magnífica ¿Cuál pregunta. va a ser su labor? Y además, bueno, preguntarle también si habrá alguna participación del Estado en el tema de seguridad para esta jornada. Claro. Bueno, hay una convocatoria pública para quien sea observador o observadora de esta consulta popular, y quienes ya fueron observadores del 6 de junio del pasado proceso, basta con que nos refrenden su intención de serlo, les damos un curso de actualización y tendrá su nombramiento y gafete. Y quienes no hayan participado el 6 de junio pueden hacerlo ahora. Vale la pena vivir desde adentro de la consulta, porque a la casilla solo puede entrar por los funcionarios y quien va a votar, y luego tendrá que retirarse. Pero quien quiera ver cómo se recibe la votación, cómo se cuidan los protocolos sanitarios, cómo se cuentan las papeletas, se clasifican en van, se levantan actas, y hacerlo in situ, o sea, desde dentro de las mesas, pues la figura de la observación electoral lo permite. Entonces vale la pena. Mañana es el plazo límite para inscribirse como se puedan observador. solicitar.
Hoy sesionó el Consejo General, se tomó alguna resolución, estoy esperando la notificación formal para saber si pudiera haber alguna ampliación del plazo. De haberlo, lo comunicaría inmediatamente, le daremos amplia difusión, pero por lo pronto mañana 15 estaría feneciendo el plazo para solicitarlo. Así que bueno, aunque se amplíe el plazo, no lo dejemos para otros días. Ojalá la ciudadanía interesada pues pueda acercarse al INE, o incluso en la página pública del INE hay una liga para que se baje el formato, se puede llenar y se puede inscribir. ¿Cuántos observadores por casilla debe haber, o mesa de recepción, perdón? Afortunadamente no hay una limitante. Bien. Puede inscribirse toda la ciudadanía interesada en ser observador o observadora, puede acudir a nosotros para obtener su designación. Esa es una gran ventaja. Y bueno, como en las casillas no va a haber partidos políticos en esta ocasión, no van a estar tan aglomeradas de personas, de tal manera que puede haber pues mucha más afluencia de ciudadanía observando cómo es el proceso. La estrategia que han llevado, sobre todo en la sierra, en las zonas indígenas, para que la población entienda esa pregunta, sobre todo ahora sí que en el entendido de que hay otra lengua originaria en esa región. Sí, también, bueno, qué buenas preguntas nos están haciendo el día de hoy, muchas gracias, aprecio de verdad. Bueno, el INE en general tiene políticas públicas instrumentadas en el sentido de favorecer la inclusión, incorporar a las personas que están en condiciones en este momento desfavorables, en alguna situación de vulnerabilidad, y el caso de las personas que viven, sobre todo que son indígenas, pues estarían en este contexto. De tal manera que, si bien no hubo una directriz específica respecto de hacer algunas traducciones, en el estado de Veracruz tomamos la iniciativa de acercarnos a Beli, a la Academia de las Lenguas de la UB, y gentilmente logramos su apoyo y colaboración. Y justamente hoy, el día de hoy, me entregaron la traducción a, si no mal recuerdo, 10 lenguas del estado de Veracruz de la pregunta. Entonces, lo que vamos a hacer es darle amplia difusión a esta pregunta. La dieron traducida a estas lenguas, pero además quien hizo la traducción generosamente, porque eso no nos lo cobraron, generosamente de viva voz hacen la traducción verbal, para que la ciudadanía, aquellas personas que no puedan leer incluso en su propia lengua, bueno, pues, pero que sí conocen la lengua porque la hablan, puedan también conocer de qué se trata la pregunta. Entonces, traducimos concretamente la pregunta para poderla acercar a la ciudadanía. ¿Y las personas que no puedan ver, por ejemplo, en braille? Esa condición desafortunadamente no la pudimos atender en este momento. No estoy seguro de si el INE hará un esfuerzo particular a nivel central. En este momento no tengo noticias, pero pues es una buena postura. Habrá que tomarla y promoverla en un momento dado. Perfecto, Ilse. Claro, y sobre todo que será un ejercicio que el próximo año se va a repetir también, ¿no? ¿O no hay posibilidades de que se estén repitiendo? La revocación del mandato, ¿no? Bueno, tenemos aparte... O sea, digo, para mejorar... Por lo que comenta Ramsés, desde luego el tema de braille pues es muy importante, ¿no? Para la inclusión. Como hemos perfeccionado nuestros procesos electorales con todas estas aportaciones, esa podría ser una buena razón. Mañana pudiera haber, el año que viene, que ya se me hace mañana, pudiera haber un par de ejercicios. Uno es el de la revocación de mandato, como ya se dijo, de eso estamos a la espera del marco legal atinente, y está en la Constitución, falta regularlo. De llevarse a cabo sería en el mes de marzo. Pero también puede existir la posibilidad de que si hay una petición de la ciudadanía, recordemos que quien puede pedir la consulta popular son la ciudadanía, el 2% del Estado nominal, o el 33% de alguna de las cámaras, o el presidente de la República de nueva cuenta, como ocurrió en esta ocasión. Entonces, el año que viene pudiera haber esta solicitud nuevamente y podríamos tener entonces nuevamente una consulta popular el siguiente año. ¿Y el conteo va a ser la misma noche? ¿Se podría saber ya el sí o el no? Sí, también buen punto. Vamos a tener la posibilidad de conocer los resultados la misma noche de la jornada. Recordemos que en un proceso electoral ordinariamente hay un programa de resultados electorales preliminares, no lo va a haber en esta ocasión. Hay un conteo rápido, que por cierto hoy tomó un acuerdo de Consejo General. Un conteo rápido. Sí va a haber conteo rápido, hoy se aprobó precisamente, pero tenemos en la noche de la jornada en otros procesos resultados que son preliminares, y luego el miércoles siguiente empiezan los cómputos distritales y ya miércoles, jueves, viernes se están conociendo resultados. Bueno, en esta ocasión los resultados se van a conocer entre la misma noche del 1 de agosto o la madrugada del 2 de agosto. Es decir, conforme vaya llegando la paquetería, se van a estar extrayendo las actas, se van a ir computando los resultados y van a causar definitividad. Tanto así que si hubiese alguna causal de recuento, en ese momento vamos a proceder a recontar
para asegurarnos de que no hay errores en el cómputo de votos, en fin, que no se presente ninguna causal de nulidad, para ir dando resultados hacia la noche. De tal manera que se le pueda comunicar dentro de 48 horas al INE de manera central, puedan hacer la sumatoria definitiva, esperemos las impugnaciones que eventualmente pudieran presentarse, y de no haberlas, bueno, pues entonces, o de haberlas una vez que resuelva el tribunal, ya estemos en condiciones de que tengamos datos ya definitivos. Ya certeros. Porque también puede haber votos nulos, pueden poner pueque, o quién sabe, o tal vez en vez del Hoy sí. para la Bueno, otra. ¿no? Existe la posibilidad, digo, la pregunta concreta obliga, porque además así lo establece la ley, que la respuesta sea categórica en un sí o en no. Entonces, pues así se pronunciará la enorme mayoría de la ciudadanía, debo suponer, entre el sí y el no. Pero pues sí, eventualmente pudiera haber alguna nulidad, ¿no? Alguien que la deje en blanco, alguien que te tache toda la papeleta. Lo que ya sabemos que provoca una nulidad de un voto puede pasar. Pero si fuera el caso que fuera un voto nulo, pues que esté debidamente clasificado, claro, que ese es el tema, ¿no? Voy a retomar una pregunta, Dilcia, que se me hace muy importante, el tema de seguridad, sobre todo en zonas ya focalizadas como rojas, ¿no? ¿Cómo se ha visto ese panorama? Bueno, en tanto que no hay una contienda, digamos, por cargos públicos con la misma intensidad que se vive un proceso electoral, y más algunos cargos como el de ayuntamientos que acabamos de vivir, que es donde más vimos algunas situaciones particulares en algunos puntos de la entidad. En este caso, el tema de seguridad es un poco más flexible. De hecho, por ejemplo, se producen las papeletas, ya están las papeletas impresas, ahora viene el traslado hacia las juntas distritales del INE, en los 300 distritos del país, y viene sin custodia. Las vamos a almacenar en una bodega contigua a nuestra bodega, donde todavía tenemos las bodegas del pasado proceso, las vamos a almacenar en esta bodega, no va a tener una custodia militar, o sea, es mucho más flexible el tema de la seguridad. Sin embargo, cuidamos, sí, por supuesto, el que tengamos muy controlado dónde están las casillas, que se haya integrado el paquete debidamente, cómo va viajando el paquete de la casilla al Consejo, bueno, en este caso a la Junta Distrital, en fin, todo eso muy controlado. Y obviamente la pregunta es el sí o el no, pero puede haber algunos grupos que les interesa, dependiendo la pregunta. Entonces, ¿no cree que haya una cuestión de inseguridad ahí? Nosotros apostamos a que va a haber mucha civilidad, como se mostró en el pasado proceso. En la jornada, en realidad, fue una jornada de saldo blanco. Sí. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde la gente acudió. ¿En Veracruz se instalaron todas las casillas? Todas, absolutamente, ¿todas? El 100%. A las 10.825 casillas se instalaron. Sí. Así es. Posterior a la jornada, ya a la cierre de las casillas, hubo algunos incidentes en algunos puntos muy focalizados. Y sobre todo orientado a la elección de ayuntamientos, donde la situación, pues en algunos puntos suele ser un poco más álgida. Y en la zona sur. Más apasionada, en alguna parte de la zona sur, un poquito algo de la zona norte. En el ámbito federal, muy bien, tuvimos nuestros paquetes, el extravío la sustracción de algunos paquetes, pero que afortunadamente no incidieron en el resultado. O sea, el margen de quien ganó la elección allí fue considerable, no afectó en lo absoluto los resultados. De hecho, las impugnaciones que hubo de por medio, la gran mayoría ya las resolvió, en el caso de Veracruz, ya las resolvió en la Sala Regional Jalapa. Estamos a la espera de 4 asuntos, si la memoria no me falla, uno de ellos muy particular, centralizado en Tantoyuca, donde la diferencia entre primero y segundo lugar es muy cercana. Ese es de los asuntos que tenemos pendientes, pero los demás ya los ha resuelto el tribunal y lo resolvió confirmando. En general, algunos asuntos incluso los desechó, y otros tantos anuló una casilla, 2 casillas en algunos puntos, pero para nada modificó. Donde había focos rojos no pasó nada y todos votaron. Todo votó, sí, claro, la ciudadanía votó con libertad, votó con tranquilidad, no hubo ninguna situación delicada o grave. Entonces nosotros estimamos que esa civilidad que sí muestra la ciudadanía hoy en día, a pesar de lo que vemos, ¿no? La verdad es que es una buena noticia. La ciudadanía le está apostando a la transición pacífica de los poderes. Estaba usted hablando de la reforma al INE. Hay actores políticos que planteaban que si se lograba conformar una mayoría simple, una mayoría calificada, buscarían una reforma. ¿Usted cómo ve que pudiera haber una reforma integral en el INE, en el sentido de que hay algunas leyes que los diputados son los que aprobaron, o lo aprobaron los consejeros del INE, en que pudieran ser más flexibles en algunas sanciones, sobre todo en la fiscalización, por lo que aconteció en Guerrero
y en Michoacán específicamente por no comprobar los gastos de campaña. Quizá podría haber una reforma integral dentro del Instituto Nacional Electoral. Bueno, la materia electoral, además de apasionante, es muy dinámica. Desde la creación del IFE, ¿no?, con un primer código, luego hacia, si la memoria no me falla, hacia 2008 en una reforma hay un nuevo código, sustituye el código anterior con nuevas reglas, ¿no? Tenemos las reformas de 2007, de 2014, en fin, una dinámica muy intensa, que en mucho depende de, pues, no sé si llamarle ensayo y error, qué se vivió en el proceso anterior, qué hay que mejorar y pues se va adecuando en lo sucesivo. En ese sentido, pues el abanico puede ampliarse bastante en muchos temas. ¿Qué es lo que sería interesante? Que hubiera una gran discusión en torno al tema, que se invitara a medios de comunicación, que se invitara a académicos, académicas, intelectuales, claro, gente que conoce la materia, los propios partidos, por supuesto, sus propias aportaciones, gente muy capaz, muy inteligente, muy preparada, con la mejor intención de que el país pueda progresar y prosperar. Esa riqueza tendría que recuperarse, me parece, para que sea una reforma que realmente beneficie al país. No tanto por hacer una defensa a ultranza, y mucho menos de un servidor, hacia el INE, y mucho menos a mi cargo, ni nada por el estilo, sino realmente pensar como nación, pensar más allá, como si subirse en hombro de gigantes, hay algunas expresiones muy afortunadas en ese sentido, con altura de miras tomar grandes decisiones. Creo que eso sería lo más valioso para la ciudadanía en pro de conservar nuestra democracia, que el formato democrático pues está muy cuestionado en el país, en nuestra entidad, en el mundo, porque no ha cubierto algunas expectativas que le cargamos a la democracia. ¿No? Ahí somos democráticos, ahora la riqueza ya se va a distribuir adecuadamente. No, la democracia permite que eso suceda, pero hay que hacerlo. Claro. Entonces, todo eso pasa por cuestiones de cultura política que hay que trabajar demasiado y que es todo un tema. Yo me pronunciaría hacia allá, que haya una gran discusión sobre la reforma. Sí, claro, si ha de haberla, yo me enseñaría al señor presidente a que pues, para que cambie lo que funciona bien, ¿no? Pero si esos cambios tienen, por ejemplo, que se gaste menos en las elecciones, eso puede ser muy bueno, ¿no? En fin, reglas que le den más certeza y más seguridad a los resultados, eso me parece que es bienvenido siempre. Consejero, me surge la duda, en las siguientes 2 semanas se van a suspender los servicios regulares del INE, es decir, el trámite de solicitud de la credencial, ¿no habrá ese servicio? No, sí estamos dando el servicio, entendemos que algunas personas pueden tener alguna complicación para, sobre todo, identificarse ante un ente y para algún servicio, algo que le urja, y pues quizá requiera, si perdió su credencial, pues renovarla. Entonces podrá acudir con nosotros a hacerlo y haremos el trámite. Solo que si ese trámite implica el que haya un cambio en el padrón de lista nominal, entonces eventualmente no podrá participar en la consulta, porque no estaría su credencial identificable claro. en la lista nominal. Ese sería el fenómeno nada más. Bien. Hugo, ¿hace falta un poquito más de confianza al INE con lo que estaba platicando usted? Hace falta confianza en general. El INE es producto de la desconfianza. Así nace el INE. Hay instrumentos del propio instituto. Yo recurriría a la consulta que se hace algunos años, escapó ahorita el nombre, la encívica, que nos revela, entre otras cosas, que 7 personas de cada 10 no confían en sus vecinas o en sus vecinos. Entonces, de esto estamos hablando. De desconfianza generalizada, de desconfianza en resultados, de desconfianza entre actores políticos. No sé, imaginemos... Estamos muy polarizados, José. Pues ese es un factor, digamos, quizá que también pudiera estar presente, ¿no? Pero en general nuestra política democrática es deficitaria. O sea, nuestras elecciones son creíbles, son certeras, por todos los candados y todas las medidas de seguridad con las que contamos. O sea, necesariamente si se presenta Josué Cervantes a una casilla, porque lleva su credencial y está en la lista nominal y va a tener una sola boleta y le vamos a poner tinta indeleble y le vamos a marcar la credencial para que no pueda votar otra vez. ¿Qué pasaría si quitáramos esos candados? ¿Será que Josué Cervantes Martínez, para usarme yo de ejemplo, sea capaz de presentarse a su casilla a votar y volverse a presentar en otra y cuantas veces pudiera para trucar la elección? Bueno, parece ser que
que todavía no logramos trascender eso. Entonces, a ese nivel de desconfianza nos referimos, ¿no? A una desconfianza generalizada. En este momento, si hablamos de INE, el INE goza de una gran confianza pues popular. 8 de cada 10. En efecto, y eso, pues es una buena noticia, ciudadanos. ¿no? No tanto como INE por sí mismo, sino como algo que logró la ciudadanía, una conquista de muchos actores, de muchas mentes inteligentes que supieron construirlo y que vale la pena conservar, me parece. Muy bien. Pues de mi parte, preguntarle también, ¿el horario será normal también? ¿De 8 al cierre hasta que la última persona de la fila emita su opinión? Sí, así es. Quienes están siendo invitados a ser funcionarios de casilla llegarán 7:30 para los preparativos, de tal manera que a las 8 en punto podamos estar en condiciones de recibir la votación a partir de las 8 de la mañana. Aquí pediría paciencia de algunas personas que se presentan temprano en la casilla, porque eventualmente no llega algún propietario. Sí, así pasa. Y entonces hay que esperar a que den 8:15 para que ingrese la persona que es suplente. O eventualmente alguien de la fila si tampoco llegara en suplente. Entonces, bueno, pues eso nos lleva a las 8:15 y luego instala la casilla, nos pueden dar 8:30, un poquito más, y la ciudadanía está formada y se nos molesta un poquito. Yo rogaría paciencia. Quienes van a poner la casilla son ciudadanas y ciudadanos como quienes van a votar, ¿eh? No trabajan para el INE, les estamos pagando nada. La dieta para alimentos es tan menor que no implica un pago de ninguna manera. Entonces, pues sí, rogamos mucha paciencia para la ciudadanía, pero nosotros estimamos que la gran mayoría se instalará a tiempo y a partir de las 8 podrán votar y efectivamente hasta las 6 de la tarde como en cualquier jornada. Si hubiese alguien formado a las 6 de la tarde, veremos quién es la última persona y podrá votar. Don José, se nos terminó el tiempo, le agradezco muchísimo. Hace 5 años, don José, estaba todo el cabello negro, ya está bien canoso por todo lo que ha hecho en estas elecciones y yo creo que va a ser una gran consulta popular el próximo domingo. Mucha suerte y mucho éxito. Muchísimas gracias. Regresa para hablar del resultado, de cómo les fue. Encantado, claro, cuantas veces sea necesario. Muchas gracias. Un gusto. Ilcia, ¿regresas? Regreso. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Tú no tienes de otra, tú tienes que regresar. Gracias, Hugo. Que estés muy bien. Gracias a ti, nosotros nos vamos. Ojalá le haya servido. Estuvo aquí el gran José Cervantes, quien es el presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Gracias. Hasta el próximo miércoles.